Vamos a ver en esta clase la lección de vectores. Nos va a llevar tal vez un par de clases y vamos a empezar con definiendo qué es R2. Mirad, R2 es el conjunto de todos los pares ordenados de números reales. ¿Vale? Es un conjunto en el cual sus elementos son pares ordenados de números. Por ejemplo, 1, 2 es un par ordenado, 2, 1 es otro par ordenado. Y se denota de esta manera. R2, R por R. ¿Vale? Voy a poner aquí una aspa también, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ese es el llamado conjunto R2. Como veis, es un conjunto infinito. ¿Y cómo se obtiene ese conjunto infinito? Pues muy sencillo. Si tenéis, por ejemplo, el plano cartesiano y en esta parte denotáis todos los números reales y en este eje todos los números reales, en el eje de abscisas y en el eje de ordenadas también todos los números reales, pues podéis ver, por ejemplo, que yo puedo decir 1, por ejemplo, 2, y ese sería el par ordenado 1, 2. Es decir, que el conjunto de todos los pares ordenados lo podemos representar gráficamente de esta forma. ¿De acuerdo? Fijaros que es muy importante que veáis que no es lo mismo 1, esta es la primera componente del par, 1, 2, esta es la segunda componente del par, que 2, 1. Por ejemplo, este sería 2, 1. Esta sería la representación de 2, 1 de este par ordenado en este diagrama. ¿De acuerdo? Estos son reales, números reales aquí. Estos son números reales también aquí en este eje. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver lo que es vector fijo. Vamos a ver el concepto de vector fijo. Pues mirad, el vector fijo es un segmento orientado con origen y extremo en el plano cartesiano. Por ejemplo, tenéis un segmento, está orientado y ¿quién nos dice la orientación? ¿Quién nos indica la orientación del segmento? Pues el extremo de esta flecha. Entonces, a este lo podríamos denominar el vector AB, el vector que tiene como origen A y como extremo B. Siendo el punto A aquel que tiene de coordenadas x sub 1 y sub 1, y el punto B aquel que tiene de coordenadas x sub 2 y sub 2. ¿De acuerdo? Bien, os voy a poner algunos ejemplos para que esto se vea bien. Y para ello voy a utilizar una hoja cuadriculada para que se pueda ver bien, teniendo en cuenta esto que estamos viendo, ¿vale? Entonces, vamos a dibujar aquí los ejes coordenados. ¿Vale? Casi mejor lo dibujo con una regla para que lo veáis bien. Voy a dibujar los ejes coordenados. Y vamos a representar distintos vectores fijos, ¿vale?, en el plano cartesiano. ¿Vale? Aquí tenemos el eje de abscisas y aquí el eje de ordenadas. Pues fijaros, este, por ejemplo, este vector fijo, vamos a dibujarlo. Fijaros que tiene como origen este punto y como extremo este otro punto. Pues vamos a llamar al origen C y al extremo D. ¿Vale? Pues este sería el vector fijo CD. Siendo C el punto 2, 4, 2 en abscisas y 4 en ordenadas, 2, 4, y el punto D sería 1, 2, 3, 4, sería 5, 1. 5 de abscisas y 1 de ordenadas. ¿Veis? 5 cuadritos y un cuadrito. Bueno, ese sería el vector fijo CD. Tened en cuenta que los números que aparecen
En los puntos, en este caso, en este ejemplo, son números enteros, pero puede ser cualquier número real, ¿eh? Puede ser cualquier número real. Y pueden ser negativos también. Os voy a poner un ejemplo de negativos, ¿vale? Mirad, vamos a ver este vector, ¿vale? Entonces fijaros que aquí EF, vamos a ver este vector. Pues este vector tiene como, vamos a denotarlo de esta manera, EF. Fijaros que siempre se pone como origen el punto de origen, aquí, ¿vale? El AE, y como extremo, pues el punto en el cual se sitúa la punta de la flecha en el diagrama. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Pues es el punto menos 2, 2, menos 2 de X, 2 de Y, 2 en ordenadas. ¿Y F qué es? F es menor. Fijaros que aquí tenemos, vamos a contarlo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues menos 7 en abscisas y 2 en ordenadas. ¿Lo veis? Bueno, pues ese es el segmento orientado, es el vector fijo, EF. Hay un vector muy interesante que es el vector nulo. Y al vector nulo lo denotamos de esta manera. Es aquel cuyo origen y cuyo extremo son el mismo punto. Y se denota como un 0 y una flechita encima. ¿Vale? Bueno, pues ese sería el vector nulo. Y ahora vamos a ver un concepto muy interesante, que es F2. Vamos a ver qué es F2. Mirad, F2 es F al cuadrado, de hecho, vamos a denotarlo normalmente, lo llamaré F2. Es el conjunto de todos los vectores fijos del plano. Es un conjunto infinito. Imaginaos que yo cojo este vector y todos los posibles vectores, por ejemplo este otro también, ¿vale? Todos los posibles, o este otro, ¿vale? Todos los posibles vectores que yo puedo encontrar en el plano, como veréis, es fácil de ver que van a ser infinitos. Pues bien, a todo ese conjunto formado por todos los vectores fijos se le llama F2. Vamos a ver las características de un vector fijo. A ver, ¿qué características tiene un segmento orientado? Porque con estas características lo vamos a poder identificar con toda claridad. Pues bueno, el módulo, lo primero. ¿Qué es el módulo? Es la longitud. Entonces, es suponer, por ejemplo, y se denota de esta manera. Se pone AB, el vector fijo, y se pone unas barritas, ¿vale? Que no son barras de valor absoluto. En este caso, trabajando con vectores, nos están caracterizando la longitud del vector, que es el módulo. Entonces, en este caso, por ejemplo, fijaros que, a ver, ¿qué longitud tiene? Es fácil de ver que tenemos 3 y 2, 5. Luego el módulo de EF, veréis que es 5, ¿vale? Que es 5. Y ahora, vamos a reflexionar sobre esto. ¿Cómo podríais obtener el módulo de CD? ¿Veis que tenéis aquí? Esta sería la longitud, el módulo es la longitud de CD. ¿Cómo lo podríamos calcular? Pues muy fácilmente. Y esto luego ya os lo explicaré porque es una técnica para hallar el módulo de cualquier vector. Pero bueno, os anticipo ya cómo lo podíamos hacer. Mirad, de aquí a aquí van 3, de aquí a aquí van 3. Y fijaros que aquí se forma un triángulo rectángulo. Por tanto, el módulo de CD sería igual a la raíz cuadrada, dado que esto es una hipotenusa, de 3 al cuadrado más este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado. Con lo cual, la raíz de 18. Ese sería el módulo de CD. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues ya recapitulando, el módulo es la longitud del vector fijo. ¿Cuál es la dirección? La dirección de un vector es muy importante y es la de la recta que lo contiene. Vamos a ver. Entonces diréis, bueno,
pues me estás diciendo otra vez otra cosa que está implicando la dirección, la palabra dirección. Bueno, pues la dirección es la inclinación que tiene el vector. O sea, con esto yo creo que os podéis aclarar, la inclinación. Entonces, para ello, vamos a ver algo que os pueda ayudar. Voy a destapar esto y lo voy a tapar otra vez para que no os confunda. La dirección, mirad, este vector fijo no tiene la misma dirección que este otro. Vamos a llamar a este AB, por ejemplo, y a este le vamos a llamar CD. Pues como veréis, AB no tiene la misma inclinación que CD. Sin embargo, si tenemos estos dos vectores, fijaros que los he dibujado paralelos, ¿vale? Y tenemos, imaginaos, A, B, C, D, E, F, vamos a llamar a este EF, fijo, ¿eh? Este es un punto y este es un punto concreto. F, GH, ¿vale? GH. Pues mirad que son paralelos. Pues ambos tienen la misma dirección. Porque son paralelos, es decir, los dos tienen la misma inclinación. Y vamos a ver el sentido. Pues el sentido es el del recorrido que se establece para trasladarse desde A hasta B. En este caso, en el caso del vector AB, pues el sentido es este sentido, ¿vale? Es el del recorrido que se establece para trasladarse de A hasta B. Entonces, como veis, estos dos vectores, el AB y el CD, en la página de teoría, tienen la misma dirección, pero distinto sentido. Este tiene un sentido y este tiene otro sentido. ¿Cómo se puede establecer si dos vectores tienen el mismo sentido? Pues mirad, se puede hacer de esta forma. ¿Vale? Vamos a dejarlo esto con sentido. Imaginaos que queréis ver si dos vectores tienen el mismo sentido. ¿Vale? Este, por ejemplo, y este otro. ¿Vale? Pues muy fácil. Trazáis una recta que una los dos orígenes. Si los extremos del vector, o de los vectores, se sitúan en distintos semiplanos, entonces tienen distinto sentido. Vamos a ver otro caso, vamos a ver otro ejemplo. Imaginaos que tenéis este vector y que tenemos este otro. Y queremos ver si tienen el mismo sentido. Trazamos una recta que pase por los dos puntos de origen y si los extremos se sitúan en el mismo semiplano, como veis que se sitúan en este semiplano, pues los dos tienen el mismo sentido. Si se situaran en distinto semiplano, como por ejemplo este y este otro, pues entonces tendrían distintos sentidos. Y ahora vamos a ver un concepto muy importante, que es el concepto de vector libre. Pues mirad, ¿qué es un vector libre? En primer lugar, tenemos que ver que son vectores equipolentes, ¿vale? Porque si no vemos lo que son vectores equipolentes, no vamos a entender qué es el vector libre. Bien, vamos a ver lo que son vectores equipolentes. Pues mirad, dos vectores son equipolentes y se denotan de esta manera si tienen el mismo módulo, dirección y sentido, ¿vale? Entonces os voy a dibujar aquí algunos vectores equipolentes y luego os hablo de este paralelogramo que veis aquí, que lo vamos a ver enseguida. Entonces vamos a ver unos vectores fijos aquí en el plano, ¿vale? Vale. Pues mirad, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro, ¿vale? Como veis, todos tienen, voy a dibujarlos iguales, tiene que ser iguales, lo que pasa es que voy a intentar que se vea que son iguales. Todos tienen la misma longitud, tienen la misma dirección, porque todos son paralelos y tienen el mismo sentido. Veis que todos, entre comillas, lo que voy a decir, van apuntando hacia allá, ¿vale? Si trazáramos las rectas estas para determinar si tienen el mismo sentido, veríais que todos los extremos caen en el mismo semiplano, ¿vale? Este y este caerían en el mismo semiplano, este y este caerían en el mismo semiplano, por tanto,
este sería, tendría el mismo sentido que este, y este, por supuesto, tendría el mismo sentido que este, y lo mismo podríamos hacer con este. Bien, pues mismo módulo, mismo sentido y misma dirección. ¿Misma dirección por qué? Porque todos tienen la misma inclinación. Bueno, pues entonces, ¿cómo podéis saber si dos vectores son equivalentes? Es muy sencillo. Podéis coger y dibujar un paralelogramo uniendo los orígenes y uniendo los extremos y ver si se forma un paralelogramo. ¿Veis? BD paralelo a AC, en el caso de que trazáramos un segmento desde B hasta B, y AB paralelo a CD. Bueno, pues en este caso se forma un paralelogramo. Y eso es lo que se llama vector equivalente, o vectores equivalentes. Con la ayuda de esta definición de vectores equivalentes, vamos a ver lo que es un vector libre, o lo que es el vector libre. Pues vamos a verlo. Mirad, vector libre, AB, mirad cómo lo pongo. ¿Veis que? Voy a tapar esto para que no nos interrumpa, ¿vale? Voy a tapar esto para que no nos interrumpa y nada más veamos lo que estamos trabajando. El vector libre entre corchetes AB se pone así. Es decir, para denotar un vector libre se pone AB con una flechita encima y entre corchetes. Es un conjunto, y es un conjunto infinito, de todos los vectores equivalentes a uno del conjunto. ¿Vale? Y eso en matemáticas se llama clase de equivalencia. Entonces, para que entendáis esto, imaginaos que tenemos este vector, y este vector, y este vector. Este es el vector AB. Este es el vector CD. Este es el vector EF. Todos equivalentes entre sí, GH. ¿Vale? GH. No dibujo ya más, ¿vale? Imaginaos que hay infinitos. Todo este conjunto que es infinito, a todo este conjunto se le llamaría el vector libre AB. Es decir, esto hace referencia a todo este conjunto de aquí. ¿Vale? Podríamos poner también esto. Podría haber puesto, en lugar de haber puesto AB, podría haber puesto CD. ¿Vale? Es lo mismo. Es decir, podría haber denotado este conjunto de esta manera o de esta manera. En ambos casos estoy hablando de un conjunto de infinitos vectores fijos. Y todos esos vectores tienen el mismo módulo, dirección y sentido, es decir, son equivalentes. Pues bien, a ese conjunto de infinitos vectores se le denomina el vector libre AB. ¿Vale? Es el conjunto de todos los vectores equivalentes a uno del conjunto. Y eso en matemáticas, os vuelvo a repetir, que se llama clase de equivalencia. Y con esto acabamos la clase de hoy.